Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Saludo a cada hermano de la congregación y también aprovecho de saludar a todos aquellos hermanos que se han agregado a la iglesia y a todos aquellos que ven estos videos, ya sea en el lugar donde estén. Les saludamos y que la gracia, la paz y la misericordia de Dios pueda estar sobre cada uno de nosotros. Hermanos, como es de costumbre, ya hemos visto muchas preguntas y hemos respondido ya a varias cosas que nos encontramos en la Escritura. Pero en este día traigo la pregunta de cuál es la importancia del bautismo cristiano. ¿Qué importancia tiene para nosotros bautizarnos? ¿O qué entendemos nosotros como el bautismo? ¿Y qué significa para nosotros? Vamos a estar respondiendo esa pregunta. Y también, por supuesto, van a ir surgiendo más, que lo más seguro es que vayamos también respondiendo en el camino. Pero como ya le he dicho muchas veces, le pido que pueda abrir su Biblia, que como bien dijo el pastor en el culto, no sé si se recuerda que él decía cristiano que no tiene su Biblia, ahí hay problemas. Entonces, como cristianos debemos tener nuestra Biblia a mano y poder confirmar y poder leer lo que dice Dios a través de ella, ¿ya? Así que vaya a buscar su Biblia, ábrala, donde tenga la Biblia, y vaya conmigo a través de los versículos de los textos para poder decir amén a lo que vayamos leyendo. Amén. Primeramente, el bautismo cristiano es una de dos instituciones que Dios entregó a su iglesia. La primera institución que Dios entregó es el bautismo, por supuesto, y la segunda es la Santa Cena. Pero el bautismo, como institución hecha por Dios, es para la iglesia, primeramente. Para todos aquellos que creen y quieren bautizarse. Teniendo eso claro, seguimos avanzando. Ahora, ¿cuál es la importancia o por qué es importante el bautismo para la iglesia o para los cristianos? Sencillamente y fácilmente porque Jesús lo dijo, Jesús lo instituyó y Jesús lo mandó. Leamos Mateo 28 del 19 al 20, dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, primeramente, el bautismo es importante porque Jesús lo instituyó, porque Jesús lo mandó, porque Jesús lo ordenó. Y eso para nosotros ya dice mucho, ya nos enseña mucho. No es algo que debamos dejar de lado, no es algo que debamos quizá olvidarnos, así como no nos olvidamos de la Santa Cena, de hacerlo constantemente y recordar el sacrificio de Cristo. De la misma manera debemos practicar el bautismo en la iglesia y debemos estar conscientes de qué es lo que significa. Ahora bien, el bautismo no solamente apareció ahora en la iglesia o como leímos recién cuando Jesús lo instituyó, sino que en el pueblo judío antiguamente también se practicaba el bautismo, pero de una manera diferente. Los judíos no se bautizaban ellos, sino que bautizaban a los prosélitos que se querían convertir al judaísmo. Entonces, para limpiarlos exteriormente, practicaban el bautismo. Esa era la práctica que ellos tenían antiguamente, pero como les digo, no es algo nuevo que apareció en la iglesia, sino que es una práctica que ya venía desde mucho antes. Luego de eso apareció el bautismo de Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento y preparó el camino para el Mesías, para el Señor, para Cristo. Sabemos en la historia de Juan el Bautista que él llamaba no solamente a los judíos, sino que también a todo aquel que escuchaba el mensaje, se arrepentía y quería bautizarse. Ese era el bautismo de Juan. Pero les hago una pregunta. ¿Es lo mismo el bautismo de Juan el Bautista al bautismo que practicamos el día de hoy como iglesia? Le hago esa pregunta. La vamos a responder más adelante, pero se la dejo ahí para que vaya pensando. Pero el bautismo que usó Juan el Bautista era principalmente para arrepentimiento. Por ejemplo, si yo estaba escuchando la predicación de Juan el Bautista y yo me arrepentía de lo que estaba haciendo y quería volverme al Señor y quería servirle, debía bautizarme, pero para arrepentimiento, una limpieza de mis pecados,
una limpieza de lo que estaba haciendo para ahora poder servir al Señor. Pero sin embargo, en la Biblia, en la Escritura, encontramos varios tipos de bautismo. Y cuando leemos, debemos saber y tener cuidado de qué tipo de bautismo está hablando. Por ejemplo, está el bautismo de Juan de arrepentimiento. Está el bautismo que es del Espíritu, que es cuando una persona no creyente se arrepiente de sus pecados y quiere ser parte de la vida cristiana. En ese momento, Dios o el Espíritu Santo lo bautiza insertando a esa persona en el cuerpo de Cristo, que es universal, que es mundial. ¿Ya? También encontramos el bautismo cristiano, que es el que nosotros practicamos, sumergiendo a una persona en las aguas y luego levantándola. También más adelante vamos a explicar qué significa eso. Pero debemos identificar cada bautismo y qué es lo que significa cada uno. Como les dije, ahora el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento, simplemente para arrepentimiento. Y quiero leerles Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, del 1 al 7. Hechos capítulo 19, del 1 al 7. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres aproximadamente. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que Pablo está hablando de dos tipos de bautismos diferentes. Había un grupo de personas que decía: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Pablo le había preguntado si habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos dijeron que no, que solamente en el bautismo de Juan. Y ahí mismo Pablo le responde que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y luego él oró por ellos y ellos creían. Ellos recibieron el Espíritu Santo y en ese momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que es ser injertado en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Teniendo eso claro, que ya está un poco separado qué es lo que es cada bautismo, entramos a lo que significa el bautismo como lo conocemos hoy, o el bautismo que nosotros practicamos como iglesia, que es prácticamente sumergir a una persona en las aguas, ¿ya? Pero el bautismo cristiano es el medio por el cual una persona proclama públicamente su fe en Cristo, ¿ya? En las aguas del bautismo una persona dice sin palabra: he confesado a Cristo como mi Señor, he confesado a Cristo como mi Salvador, y en un acto de obediencia quiero bautizarme y de alguna manera representarme con Él y con lo que Él hizo. Quiero bautizarme, quiero ser parte. Entonces el bautismo primeramente es una muestra pública ante la gente, ante los hombres, de nuestra fe. Si yo me he bautizado públicamente, es para públicamente anunciar que ahora le pertenezco a Cristo. ¿Ya? Pero, ¿qué significa ahora el bautismo cristiano? ¿O qué representa? ¿O qué ilustra? ¿O qué hay detrás de todo esto? Porque no es que Dios nos mande a bajar a las aguas y listo, sino que hay un trasfondo, hay una enseñanza más profunda que podemos encontrar y que podemos nosotros aprender y ser edificados. Pero el bautismo cristiano ilustra de alguna manera la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ilustra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado, nuestra muerte al mundo, nuestra muerte a todas las cosas que Dios aborrece, y representar una vida nueva,
una vida limpia, una vida en la que dejamos atrás todo lo malo, una vida en que ahora decidimos seguir a Cristo y no seguir al mundo, y todas aquellas cosas que dejamos atrás. Pero es el bautismo una muestra pública de todas aquellas cosas. Pero cuando el pecador confiesa a Jesús como su Señor, está muriendo a todo lo demás. Está muriendo al pecado, está muriendo a su propio yo, a su propia persona. Y para eso me gustaría leer dos textos que me gustan mucho. El primero está en Romanos 6. Romanos 6, capítulo 11. Romanos 6, capítulo 11 dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Y el segundo texto está en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, perdón, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Sepultados con quién? Con Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Se lo voy a leer nuevamente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. ¿Qué vemos aquí en estos textos? ¿Qué podemos recibir o qué entendemos? Realmente que el bautismo es una representación de la vida de Cristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. De la misma manera como Cristo murió y tuvo que bajar debajo de la tierra, pero luego resucitó, de la misma manera en el bautismo nosotros representamos, o de alguna manera simbólicamente, lo que Cristo hizo. Cuando nosotros nos sumergimos estamos representando su muerte. Y cuando emergemos nuevamente, estamos representando su resurrección. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, con nuestra vida estamos diciendo que al bajar estoy muriendo a mí mismo. Estoy muriendo a mis deseos, estoy muriendo a mis concupiscencias, estoy muriendo a todas aquellas cosas que van en contra de Dios. Y al levantarme, se está levantando una nueva persona en Cristo, se está levantando un nuevo hombre dispuesto a obedecer, dispuesto a vivir para el Señor, dispuesto a mostrar todas aquellas cosas que Dios quiere que como iglesia reflejemos, ¿cierto? Ahora, eso no significa que una vez que nos bauticemos vamos a salir santos, vamos a salir perfectos, que ya no vamos a pecar más. Por favor, no entienda eso. Porque si fuera así, estaría con una manguera todo el día tirándome agua para ser perfecto, para ser santo. Y estaría a todos aquellos que pasan también tirándole agua para que puedan ser bautizados. Pero si fuera así de fácil, no es así. Pero a través del bautismo nosotros simbólicamente estamos muriendo a nosotros mismos. Estamos muriendo para Cristo y estamos siendo levantados también para Él. Todo es para la gloria de Dios, todo es para exaltar su nombre y para poder glorificarle con nuestra vida. Pero es a través del bautismo que nosotros representamos la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación al ser un siervo sufriente, un siervo que recibió el castigo por nosotros, que padeció, que murió, que recibió todo ese castigo en su humillación, pero también en su exaltación al momento de ascender a la diestra del Padre y poder vencer a la muerte, poder vencer a todas las potestades, poder vencer a todas las cosas. A través del bautismo representamos todas aquellas cosas. De alguna manera nos unimos más a Cristo, pero hay que hacerlo con conciencia. Hay que hacerlo sabiendo lo que estoy haciendo. Porque muchas veces también nos encontramos con creyentes o con personas que se bautizan más de una vez, que ya llevan bautizados quizás 2, 3, 4 veces. Y uno les pregunta y dice, no, por si acaso, para estar bien ahí bautizado. Pero solamente es por una falta de conocimiento, solamente es por quizá no comprender completamente lo que significa ser bautizado, lo que significa practicar el bautismo. Sabemos, por lo que hemos leído,
que es más que simplemente mojarse, bajar a las aguas, es mucho más que eso. Es mostrar un compromiso públicamente y también ante Dios de lo que queremos hacer nosotros como cristianos, como personas, va mucho más allá. Entonces, a todos aquellos que quizás se quieren rebautizar, claro, se puede hacer, pero que se haga con conciencia, para que si se va a bautizar, después no diga en 2 o 3 años más que me quiero volver a bautizar, sino que sea una vez, pero que sea con convicciones claras, que sea con entendimiento, que sea con conocimiento, que sea sabiendo lo que estoy haciendo y lo que significa. ¿Ya? Ahora bien, Romanos 6, capítulo 4, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 4, ahí sí, dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De alguna manera lo que yo trataba de explicarle, lo que intentaba enseñarle, acá en el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 4 lo hice, pero claro, lo hice mucho mejor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, si ya nos hemos bautizado, si ya lo hicimos con conciencia, con conocimiento, que sea para andar en esa vida nueva. Si lo hemos hecho. Si aún no nos hemos bautizado, vayamos con conciencia, sabiendo que una vez que me bautice, debo andar en esa vida nueva. Pero tranquilo, no es una carga, no es un peso, no es algo que debamos echarnos en nuestro hombro, sino que es algo que Dios hace. Es una obra de Dios, es algo que Dios hace en nuestra vida. Dice que cuando Él comenzó la buena obra, en cada creyente la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Pero allá hablando del bautismo, ¿cuándo debo bautizarme? ¿Cuál es el momento? ¿Cuánto tiempo quizá debo prepararme? Quiero leerle una pequeña historia, un pequeño texto para responder a esa pregunta. Y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, solamente el 35 y el 36. Dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted no ha leído esta historia, déjeme explicársela rápidamente. Felipe fue llevado por Dios al desierto, y en el desierto encontró a una persona, a un eunuco, leyendo las escrituras, leyendo creo que al profeta Isaías, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Y se le acercó Felipe y le explicó, le enseñó lo que él estaba leyendo y lo que él no entendía. Luego, desde esa predicación, el eunuco creyó en Jesucristo. Él creyó. Llegó un momento en que llegaron a un lugar donde había agua, y él preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿tú crees en Jesucristo? Sí. Y fue bautizado. Entonces, de la misma manera, si usted todavía no ha sido bautizado, pero desea ser bautizado, y usted cree en Cristo, usted cree en Jesús como el Hijo de Dios, como Salvador, como Redentor, como nuestro Salvador, puede bautizarse. Puede hacerlo. No hay nada, absolutamente nada, que lo impida. Nada. Quizás donde no encontremos dónde bautizar, sería un tema, pero se puede hacer, se puede practicar. No hay problema con eso. Ahora nuevamente, el bautismo ilustra al creyente con Cristo. El bautismo es una identificación de nosotros con la vida de Cristo, con lo que Él padeció, con lo que Él tuvo que sufrir y también con lo que Él fue exaltado. A través del bautismo también nos representamos con eso. Pero
ya para ir finalizando, para quizá no enredarse tanto, en resumen, el bautismo es importante para ti, hermano, para mí, para la iglesia, primeramente porque Jesús lo instituyó, porque Dios lo entregó a la iglesia, así como la Santa Cena que practicamos, así también el bautismo. Debemos practicarlo y si hemos creído, debemos ser bautizados. Ahora, respondo algo rápidamente. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el ladrón que estaba junto a Jesús? Él le dijo, cuando estés en el paraíso, cuando estés con tu Padre, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que le dijo. No le dijo, mira ladrón, tienes que bajarte de la cruz, tienes que ir a bautizarte, tienes que volver acá y ahí vas a ser salvo. No. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue, porque Él lo dijo. Pero ahora bien, eso tampoco significa que no debemos bautizarnos porque vamos a ser salvos igual. No, por favor, no me malinterprete. No me malinterprete. Jesús lo instituyó y nosotros como seguidores de Él, como imitadores de Él, obedecemos sus palabras, obedecemos lo que Él dejó para nosotros. Si Él dijo bautizaos, nosotros en obediencia nos bautizamos. Y si no hay nada que lo impida, lo hacemos. ¿Ya? Entonces, para ir terminando y para resumir un poco, el bautismo representa ese nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad, que es de entregar salvación a través de Jesucristo, a través de la fe en Cristo, a través de la obra y méritos de Cristo. El bautismo también representa el inicio de un nuevo hombre y representa el inicio de la regeneración o santificación en cada creyente, en ti y en mí. El bautismo marca el inicio de todo ello. El bautismo también es una identificación con Cristo en su humillación y en su exaltación, eso también lo hablamos. Y finalmente el bautismo es una muestra pública de fe, es una muestra pública de la justificación que Él nos ha entregado, es una muestra pública de la santificación que Dios nos ha dado y que podemos andar en aquella santidad. El bautismo también es una muestra pública de lo que Dios ha hecho con nosotros, una muestra pública de la salvación que Él ha entregado, es una muestra pública de la gracia que Él nos ha regalado, es una muestra pública de todo el amor, de toda la misericordia, de toda la fidelidad, de toda la paciencia que ha tenido Dios con nosotros. Y también es una muestra pública de nuestro amor y de nuestra obediencia a Dios. Porque a pesar de que como aquel hombre no le fue necesario bautizarse para ser salvo, aquel ladrón, nosotros en amor y obediencia nos bautizamos. Sí, nos bautizamos porque amamos a Cristo, amamos a Dios y queremos obedecerle, ¿cierto? Así que, hermano, o cualquiera que esté oyendo, si usted no ha sido bautizado, pero ha entendido estas palabras y quiere bautizarse, puede bautizarse. No hay nada que lo impida. Si usted ya ha sido bautizado, debemos recordar estas cosas. Debemos estar al tanto de lo que significa. Debemos saber lo que representa para poder hacer nuestra parte, que es andar en la vida nueva, andar en el nuevo hombre y estar al tanto de nuestro proceso de santificación y de regeneración. Y por supuesto también saber estas cosas para poder enseñarle a la persona que está recién llegando, a la persona que está recién llegando a la iglesia o está recién conociendo a Cristo y dice, quiero bautizarme, pero no sé qué significa. Nosotros podamos estar preparados, dando una respuesta fiel a la palabra, fiel a las escrituras y por supuesto que glorifique a Dios. Así que hermano, espero en el Señor que esto haya sido pero de bendición, que pueda ser una palabra de aliento, pueda ser una palabra que nos llene, pueda ser una palabra que nos mueva o nos exhorte o que nos inste a poder practicar el bautismo, a poder bautizarnos si no lo hemos hecho, o a poder enseñar sobre esta institución tan grande que Dios nos ha entregado. Así que hermano, me despido en el Señor
pidiéndole a Él que pueda fortalecer a su iglesia, que nos pueda ayudar en todo momento, pueda escuchar nuestras oraciones, nuestra súplica y que pueda estar con nosotros en todo momento. Así que hermano, me despido, que la gracia del Señor, que su paz y que su misericordia pueda estar sobre ti, pueda estar sobre tu familia y también sobre mí y sobre mi familia. Así que hermano, me despido y que el Señor le bendiga grandemente. Adiós.